Cuando hablamos de Brasil, siempre hablaremos de fútbol y samba. Y cuando hablamos de fútbol de Brasil, podemos pensar en su escudo con sus 5 estrellas, su yoga bonito y por supuesto su imponente estadio, el Maracaná. Pero te contaré una historia que pocos detallan. Cómo un país entero se convenció de que ya había ganado antes de jugar. Esta no es solo la historia de un partido, es la historia de un ego colectivo que tocó el cielo y se estrelló frente a 200.000 personas en silencio absoluto. Maracaná no era solo concreto, era una promesa. Una catedral de fútbol nacida no del pragmatismo, sino del sueño colectivo de la victoria. En los planos del arquitecto no solo había cemento y acero, había fe. A los ojos del Brasil de 1950, ese estadio representaba el ascenso definitivo de una nación joven, vibrante y lista para ocupar un lugar central en el mundo. Y en medio de esa euforia nacional, nadie hablaba de la posibilidad de perder. ¿Cómo iban a perder en su casa, ante su gente, en su nuevo templo? Durante semanas, los periódicos imprimieron portadas que gritaban que Brasil era campeona del mundo. Las escuelas suspendían clase, los radios ensayaban himnos. El país estaba paralizado por la certeza del triunfo. Incluso se escribieron discursos de victoria con anticipación. Uno de ellos sería leído por el presidente de la FIFA, Jules Rimet. Pero adivina, nunca se leyó. Uruguay, por su parte, no era visto como un rival, sino como un trámite. El partido no se vivía como una competencia, sino como una celebración anticipada. Y esa fue la tragedia. El país entero se había convencido de que la gloria estaba asegurada. El Maracaná no solo albergaba un partido, contenía el ego inflado de una nación que había confundido deseo con destino. Y cuando ese castillo de certeza se vino abajo, lo hizo con un estruendo que aún resuena y duele en la historia brasileña. En ese instante, el estadio más ruidoso del mundo se convirtió en una catedral muda. Dicen que el único sonido audible fue el de Giggia, respirando mientras volvía caminando al mediocampo. El silencio fue tan profundo que algunos describen haber sentido que el alma salió del cuerpo colectivo de Brasil. Gente rompía sus banderas, padres abrazaban a hijos que no entendían. El llanto era generalizado. Jules Rimet, presidente de la FIFA, bajó al campo con el trofeo en mano sin saber qué hacer. No hubo ceremonia, no hubo himno, solo desconcierto. El trauma fue inmediato. Hubo informes de suicidios esa misma noche. La prensa pasó del júbilo al luto. El arquero, Moacir Barbosa, injustamente señalado, cargó con esa cruz el resto de su vida. Murió con la frase: en Brasil, la pena máxima dura 30 años. Yo pagué más de 50. La camiseta blanca quedó maldita. Y el Maracaná, soñado como un símbolo de triunfo eterno, quedó sellado como la tumba de una ilusión colectiva. Después del silencio, vino la vergüenza. El país entero parecía haber fallado. La herida del maracanazo fue más que deportiva, fue existencial. Durante años no se hablaba del partido. Era un tema incómodo, dolía. El uniforme blanco, antes símbolo de elegancia, fue abandonado. El pueblo no lo quería ver más. Fue entonces cuando un concurso nacional eligió el nuevo diseño. Así nació el amarillo con verde, una nueva piel, una nueva actitud. Pero más allá del color, lo que cambió fue la forma de ver el fútbol.
En las calles, las conversaciones cambiaron. Ya no bastaba con confiar en el talento. Hacía falta humildad, estrategia, preparación emocional. El fútbol brasileño, que hasta entonces se basaba en la improvisación, comenzó a reorganizarse. Los directivos reformularon sus planes. La prensa fue más cauta, los entrenadores más analíticos. Y en los barrios, miles de niños crecieron con una sola idea en la cabeza: que ese dolor no se podía repetir. Entre ellos, un chico callado que jugaba descalzo en Bauru, Pelé, quien 8 años después, 1958, Brasil llegó al Mundial de Suecia con una nueva mentalidad, sin euforia, sin discursos grandilocuentes. Y el resultado fue inolvidable: campeones del mundo. No solo ganaron, se redimieron. Brasil entendió que el talento no es suficiente cuando el ego se impone a la realidad. De esa cicatriz colectiva nació la leyenda del jogo bonito, no solo un estilo de juego, sino una forma de entender la vida. Hoy día, el Maracaná sigue en pie, ya no como símbolo de arrogancia, sino como testigo, un monumento de lo que Brasil tuvo que perder para aprender a ganar. Y la historia del Maracanazo no es una tragedia deportiva, es una lección sobre el orgullo, la humildad y la transformación colectiva. Porque a veces, para reconstruir una identidad, hay que tocar fondo primero. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, suscríbete, déjanos un like.